Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre el nódulo pulmonar solitario. Entonces, primero, a manera de definición, los nódulos pulmonares se definen a toda radiopacidad única, redondeada, bien definida, de un tamaño hasta 3 centímetros. Debe estar rodeado por parénquima pulmonar y no estar asociado a otros componentes como atelectasia, adenopatías, neumonía o derrames pleurales. Esta definición es importante para poder distinguir de otras lesiones que son catalogadas como masa, aquellas que presentan un tamaño mayor a 3 centímetros. Igual manera, por lo general, los nódulos tienden a ser benignos, mientras que el componente de masa más bien tiende a ser malignos. Igual manera, esto tiene su distinción en el caso del tratamiento. La mayoría de los nódulos que son benignos tienden más bien conductas de seguimiento, mientras que los nódulos ya catalogados como masa por su tamaño mayor a 3 centímetros, más bien tienen conductas quirúrgicas. Otra de las cosas dentro de los nódulos pulmonares es tener clara la clasificación, que es de acuerdo a su componente morfológico, y clásicamente se distribuyen en dos tipos: los sólidos y los subsólidos. Y dentro de los subsólidos tenemos aquellos que son de componente mixto, es decir, componente sólido y vidrio deslustrado alrededor del componente sólido, y tenemos en cambio los que son puramente en vidrio deslustrado. Acá en esta imagen tenemos un ejemplo en estas tomografías en ventana pulmonar como un nódulo de componente sólido que se aprecia claramente en la tomografía, inclusive es calcificado, a diferencia de que el nódulo que es en vidrio deslustrado se manifiesta como este incremento de atenuación que puede ser de tamaño de diferente tamaño. Mientras que aquellos definidos como mixtos, vemos claramente la parte de mayor densidad atribuye el componente sólido y rodeado de área en vidrio deslustrado. Es importante también tener en cuenta el cuadro clínico. En el caso de los nódulos pulmonares solitarios, son identificados de manera incidental, ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Lo que sí es importante tomar en cuenta en esta evaluación son los factores de riesgo en el caso de cáncer de pulmón. De manera rápida, solo mencionarles, puesto que hay una charla en la que se aborda el screening de cáncer de pulmón, solo acá mencionar que es importante considerar los antecedentes clínicos en los que se evalúan una serie de parámetros para determinar si es que las características del nódulo pulmonar son de etiología maligna o benigna. Entonces, en estos factores de riesgo se considera no solamente el tamaño del nódulo pulmonar solitario, sino también otros datos como la edad del paciente, si hay antecedentes de malignidad, antecedentes de tabaquismo o otras enfermedades acompañantes como exposiciones a algunas sustancias, como en este caso el asbesto, y también la morfología de algunas características malignas de los nódulos pulmonares que vamos a abordar más adelante. Entonces, también es importante tomar en cuenta la etiología de los nódulos pulmonares solitarios, dividiéndolas dentro del grupo de los malignos y los benignos. Principalmente los nódulos pulmonares de etiología maligna se atribuyen secundarios al cáncer de pulmón primario. Entre ellos tenemos el adenocarcinoma, el de las células, carcinoma de células grandes, carcinoma de células escamosas, así como también el de células pequeñas microcíticos, o también pueden haber los neuroendocrinos como el carcinoide. En este caso, es importante también tener como dato que aquellos que son de etiología como el adenocarcinoma y el de células grandes, más bien los nódulos pulmonares tienden a ser de distribución periférica, mientras que en el caso del carcinoma de células escamosas como el pequeño microcítico, más bien es de distribución central y se encuentran alrededor de las mucosas de las vías respiratorias. La segunda entidad de causa maligna de los nódulos pulmonares se atribuye a metástasis pulmonares secundarias a otros tipos de tumores, como son de la cabeza y cuello, de tiroides, así como de mama y del sistema digestivo. Mientras que las principales causas en el caso de nódulos pulmonares benignos es los procesos infecciosos que están dados por infecciones residuales como la tuberculosis, histoplasmosis, y es la identificación de los granulomas que se presentan en el 80% de los casos. La segunda entidad más frecuente a nivel de los nódulos pulmonares benignos son los que atribuyen a los tumores benignos, y en estos encabeza la lista el amartoma. Hay otras entidades como las malformaciones
vasculares y otras inflamatorias como el nódulo pulmonar reumatoideo y también la distinción de los ganglios perifisurales. Entonces acá se muestra enlistado una serie de causas de las diferentes entidades, tanto de nódulos pulmonares de origen maligno como los de benignidad. Entonces, igual en la guía se menciona no solo para los nódulos pulmonares sólidos, sino también la distinción de los diferentes diagnósticos diferenciales para los nódulos subsólidos. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada una de las principales entidades. Entonces, en el caso de la principal tumor benigno, como les dije, el amartoma, este es de crecimiento lento, de bordes bien definidos, lobulados, contiene grasa, puede tener también calcificaciones. Todas estas características claramente definen a un nódulo primerito de etiología benigna y como vemos acá en el ejemplo, atribuye a un amartoma por su contenido graso y a veces de calcificación. Por ser componente benigno, como ya vamos a ver en lo posterior, las guías no necesita algún tipo de seguimiento. Otro de los ejemplos de causas benignas de los nódulos pulmonares pueden ser los abscesos pulmonares, los cuales ocurren por una necrosis liquefactiva del tejido. Como su nombre lo indica, como hemos visto, otras lesiones de abscesos es de aspecto heterogéneo, tiene la presencia de gas, puede estar rodeado de una cápsula fina o gruesa, la cual con la administración de medio de contraste presenta realce. Las etiologías o los gérmenes más comunes que se atribuyen a la presencia de un absceso pulmonar es el Staphylococcus aureus, la Klebsiella o la Pseudomonas. Otra de las causas principales que se puede mencionar es el granuloma, el cual se identifica en casi más del 70% de los casos identificados a nivel de la radiografía de tórax. Son, como su nombre lo indica, nódulos satélites secundarios a infecciones residuales, principalmente a nivel de secundarios a tuberculosis, histoplasmosis, y estos, como podemos identificar, características de benignidad, son de bordes lisos, mínimamente lobulados, la mayoría tiende a ser, más bien dicho, son calcificados y esféricos. Otra de las cosas, de las etiologías a tener en cuenta para la evaluación de los nódulos pulmonares es no confundir con los ganglios linfáticos intrapulmonares, los cuales pueden estar localizados a nivel fisurales, perifisurales o yuxtapleurales. La distinción acá es que estos no van a provocar retracción de la pleura, esa sería su distinción con el nódulo pulmonar. Estos son generalmente pequeños, menos de 6 milímetros, pero sí pueden crecer a tamaños mayores, lo cual hace que se llame la atención para no confundirlos con nódulos pulmonares. Las principales morfologías de estos ganglios linfáticos es como se muestra acá, pueden ser desde ovales, redondeados, así como también lentiformes o de forma triangular, como se ve acá en esta imagen en ventana pulmonar, así como también en estos dos imágenes, los ganglios a nivel perifisurales. Otra de las entidades o como diagnósticos diferenciales a tomar en cuenta es la presencia de las obstrucciones bronquiales, las cuales tienen que ser evaluadas minuciosamente para no cometer margen de error, como por ejemplo en esta imagen, en la primera que se muestra en este corte axial, inicialmente sin revisar los otros cortes, se sospechó esta lesión que señala la flecha de un nódulo pulmonar. Sin embargo, en la siguiente proyección, que es la recomendación de valorar en las diferentes ventanas, así como también en las diferentes cortes sagitales coronales, vemos que esta imagen catalogada como un nódulo, en definitiva correspondía a la presencia de un tapón mucoso a nivel del bronquio. Entonces, una vez determinada la etiología y la definición, tenemos ciertas características que dan el componente del nódulo pulmonar solitario a benigno y maligno. Estas no son necesariamente solo clínicas, sino también tienen que incluirse las radiológicas, así como también las guías mencionan de modelos cuantitativos que intentan predecir la malignidad de los diferentes nódulos pulmonares. Es así que existen algunos calculadores de riesgo de nódulo pulmonar emitidos o avalados por la Sociedad Torácica de Cirugía, y estos estiman, como su nombre lo indica, la probabilidad de que este nódulo pulmonar sea maligno y analiza un sinnúmero de características para al final dar un porcentaje de probabilidad.
Entonces, en estas listas no solamente incluyen datos clínicos como es la edad, el género, puesto que las mujeres tienen mayor riesgo de probabilidad de que los nódulos pulmonares sean malignos. También analiza la historia de cáncer, el tamaño del nódulo, la morfología del nódulo, si esto es sólido, en vidrio ilustrado o componente mixto, y predice el riesgo de que este nódulo sea maligno. Así se distribuye en 3 categorías. Tenemos menos del 5% es baja probabilidad, entre 5 y 65% es en cambio una probabilidad intermedia y alta probabilidad mayor de 65%. Entonces, una vez que se establece la probabilidad del riesgo del nódulo maligno, también se consideran algunos datos. Dentro de los clínicos, como ya les mencioné en estos modelos, tenemos todos los factores clínicos, así como también la edad, igual que mientras más grande es el tamaño del nódulo, mayor riesgo de que sea maligno. Igualmente tenemos en cuanto a la edad, mientras mayor es la edad del paciente, mayor riesgo de que el nódulo pulmonar sea maligno. Y dentro de las características radiológicas, que es lo importante y nuestro papel, tenemos una serie de aspectos que vamos a ir abordando. En cuanto al tamaño, la evaluación del tamaño del nódulo está dado por el diámetro máximo del mismo. Entonces, dependiendo de la morfología del nódulo, tenemos que hacer un promedio de sus diámetros mayores. En el caso del nódulo pulmonar sólido, tenemos que está medido en sus ejes máximos y se realiza un promedio. Igual manera, en el que es de componente en vidrio ilustrado, se tiene que abarcar toda la extensión del incremento de la atenuación que encontremos para tratar de abordar el mayor diámetro. Y en el caso de los nódulos mixtos, se tiene que hacer un promedio y se mide por separado tanto el componente sólido y después el componente en vidrio ilustrado. Cabe mencionar que en los fumadores el riesgo de malignidad del tamaño se incrementa entre el 1 al 20% para nódulos que están dentro del rango de 6 milímetros. Otra de las características es la forma. Como ya sabemos, en la mayoría de lesiones malignas, aquellas que tienen márgenes espiculados, un contorno lobulillar e irregular son de entidad maligna. Acá les he puesto este ejemplo esquemático y para recordarles que aquellos de bordes definidos, circunscritos, contornos suaves son más bien de componentes benignos. Como es característico, aquel nódulo en forma especulada tiene un valor predictivo positivo del 90%. Aquí tenemos un ejemplo de un nódulo que es de contorno lobulillar, pero igual da criterio de malignidad. No es necesariamente una de las características a analizar, pero se menciona que los nódulos pulmonares que se localizan a nivel de los ápices pulmonares tienen un mayor riesgo de ser malignos. Y esto lo avala este estudio en donde se analizaron más de 7,000 nódulos, de los cuales 102 fueron malignos y de estos casi los 2/3 estuvieron localizados a nivel de los lóbulos superiores. Otra de las características es la densidad independientemente de la densidad también tenemos la presencia de características asociadas o que se encuentran dentro de los nódulos pulmonares. Es así que tenemos morfologías de las calcificaciones que se pueden presentar. Aquellas que son excéntricas o presentan un patrón punteado tienen más riesgo de malignidad, así como también los nódulos que pueden llegar a presentar cavitaciones. Aquellos que tienen una pared gruesa, menciono más de 15 milímetros, son las que contribuyen a un mayor riesgo de malignidad, así como también la presencia de broncograma aéreo dentro del nódulo pulmonar atribuye a un criterio de malignidad. Acá solamente para en este esquema mencionar cuáles son las clasificaciones benignas, tenemos aquellas que están difusas dentro del nódulo, aquellas que son puntiformes y están centrales, laminares o las clásicas de popcorn. Aquí hay que tener un poco de atención, que no necesariamente el componente graso en un nódulo pulmonar demanda benignidad. Hay que tener cuidado porque hay casos en los que, como por ejemplo las metástasis del liposarcoma o el carcinoma de las células renales, pueden tener también contenido graso. Otra de las características es el crecimiento, y el crecimiento se evalúa de acuerdo al tipo de duplicación del volumen.
Si bien es cierto, los nódulos pulmonares tienen su estructura esférica, lo que se realiza es un volumen calculado con esta ecuación, o a su vez también existen software en donde se puede realizar directamente la volumetría del nódulo pulmonar. Entonces se define un crecimiento en cuanto al volumen cuando este ha aumentado en el 26% de su diámetro. Así como también entonces los nódulos pulmonares sólidos son malignos aquellos que tienen en un tiempo de duplicación de volumen de menos de 100 días, y se habla de un rango de entre 20 a 400 días. Así, por ejemplo, aquellos nódulos pulmonares sólidos que tienen un tiempo de duplicación menos de 20 días pueden ya afiliarse como una causa infecciosa o inflamatoria, mientras que aquellos que tienen más bien un tiempo de duplicación de volumen en más de 400, sabemos que estos son más bien benignos. Aquí hay que tener una excepción porque el adenocarcinoma subsólido tiende a crecer en un tiempo más lento. Otro de los criterios en el caso de los nódulos pulmonares que no son sólidos, como son el vidrio de lustrado y el mixto, también se define como crecimiento si es que vemos que con respecto al estudio previo hay un aumento de la atenuación. Y en el caso del mixto, cuando tenemos aumento de no solamente del patrón en vidrio de lustrado, sino también del componente sólido. Entonces, en este ejemplo se puede identificar que en este estudio tomográfico previo era un nódulo bastante pequeño, y en control que se le hizo a un año se ve cómo marcadamente hubo el crecimiento del componente sólido. Otro de los factores que también se utiliza, sobre todo para nódulos pequeños, que se mencionan que son hasta de 5 milímetros, se puede utilizar el nivel de captación después de la administración del medio de contraste. En este caso, el protocolo es realizar un estudio tomográfico simple, más 4 otras adquisiciones adquiridas al minuto, a los 2, a los 3 y a los 4 minutos. Entonces, como sabemos, el mayor grado de realce está dado por la mayor vascularidad que tenga el tumor. Se menciona los nódulos pulmonares malignos son aquellos que tienen un realce mayor o igual a 20 unidades Hounsfield, mientras que los benignos no llegan a un realce de más de 15. Otro de las características que se utilizan para determinar si un nódulo pulmonar es maligno, y como herramientas a las otras modalidades de diagnóstico, adicional al gold estándar que es el estudio tomográfico, es determinar el grado de captación del nódulo, y esto es a través del PET-CT. Entonces, aquellos que tienen mayor malignidad son aquellos que van a tener una mayor captación del FDG, como podemos ver en esta imagen. Cabe mencionar que esto solo aplica para aquellos nódulos pulmonares sólidos, y tiene alta sensibilidad y especificidad cuando tienen un diámetro de 10 milímetros o más. Para los nódulos subsólidos no aplica y tiene baja sensibilidad y especificidad, puesto que estos no presentan captación al FDG. Una vez que hemos visto las características para determinar si los nódulos pulmonares son benignos o malignos, lo siguiente es evaluar las guías para hacer el respectivo manejo y seguimiento. Entonces, para esto se utiliza la guía de Fresner del 2017, y existe una actualización a esta guía un año más tarde, es decir, en el 2018, y la idea de estas guías es sobre todo disminuir el número innecesario de estudios de seguimiento que se les hacen a los nódulos pulmonares, así como también mejorar la toma de decisiones en el manejo de los mismos. Cabe mencionar que esta guía aplica para las personas mayores de 35 años y que no tienen algún compromiso por alguna comorbilidad, o que no tengan diagnóstico o sospecha de malignidad. Esto se aclara puesto que existe también otros protocolos, sobre todo para el screening de cáncer de pulmón, que está destinado a otra población. Entonces, antes de determinar la evaluación y el algoritmo de manejo, hay que hacer hincapié en que el primer estudio, la primera línea de imagen que se realiza en la evaluación o la identificación de manera incidental de los nódulos pulmonares es la radiografía.
pero hay que mencionar que en la radiografía son visibles los nódulos mayores de 1 centímetro. Los menores de este tamaño por lo general no se ven, como se evidencia en esta imagen de acá. Y también otra cosa importante es que en la radiografía es necesaria la proyección lateral adicional a la de la posterior anterior, porque como vemos en este ejemplo, a nivel del hemidiafragma del lado derecho, se apreciaba este nódulo, que este estudio fue reportado como normal, pero se solicita por los antecedentes del paciente una radiografía en proyección lateral, identificando un nódulo pulmonar a nivel del segmento basal posterior. A este mismo paciente se le realiza el estudio tomográfico y claramente se evidencia la presencia de este nódulo pulmonar de componente sólido. Otra de las cosas importantes cuando se evalúa las radiografías es no confundir o sobrediagnosticar los nódulos pulmonares por la presencia de ciertos artefactos. Por ejemplo, esta imagen, esta lesión que la subraya en círculo morado, fue reportado como un nódulo pulmonar y en realidad correspondía a un botón de la camisa hospitalaria de un paciente. Otro de los artefactos que pueden sobrediagnosticar los nódulos pulmonares es las sombras que pueden dar las glándulas mamarias, los pezones. No necesariamente a veces se ve todo el contorno de las glándulas pulmonares, solo esta sombra que nos puede llegar a confundir. Así como también en el caso de los derrames, la acumulación de líquido entre las fisuras nos da esta imagen que puede confundirse con un nódulo pulmonar. Así como también la radiografía tiene una baja sensibilidad para la evaluación de nódulos que pueden ser sobre todo de componente mixto o predominantemente en vidrio deslustrado, como se evidencia en este ejemplo. Esta radiografía de tórax proyección posterior-anterior fue reportada como normal, pero a este paciente se le realizó una tomografía y podemos identificar que a nivel del ápice pulmonar, del ápice pulmonar del lado derecho, se identifica este nódulo que es predominantemente en vidrio deslustrado no identificado previamente. Este nódulo se biopsió y correspondió a un adenocarcinoma in situ. Entonces, ahora sí, ¿qué nos dicen las guías en cuanto al seguimiento de los nódulos pulmonares? Lo primero que hay que identificar es el riesgo de malignidad de este nódulo y establecer si atribuye a un bajo o un alto riesgo. ¿Cómo definimos esto? Con la diferencia, con el uso de los diferentes modelos cuantitativos que les había mencionado antes. Entonces, y se divide el nódulo en 3 tamaños, aquellos que son menos de 6 milímetros, los que están entre un rango de 6 a 8 milímetros y los mayores de 8 milímetros. Entonces, para aquellos de menos de 6 milímetros que son de bajo riesgo, no es necesario hacer seguimiento, mientras que si es de alto riesgo, se considera la opción de realizar un estudio tomográfico a los 12 meses. Aquellos que están en el rango de 6 a 8 meses de bajo riesgo, se debe realizar el estudio tomográfico a los 6 o al año y considerar, dependiendo de si hubo evolución, si es que desapareció o si es que hubo aumento en cuanto al crecimiento y al volumen de todas las características que les mencioné, considerar hacerlos a los 18 o a los 24 meses. Mientras que para los de alto riesgo, definitivamente hacerlos a los 6 o a los 12 meses y luego a los 18 y 24 meses. Mientras que los nódulos pulmonares sólidos mayores a 8 milímetros, si son de bajo riesgo, se considera, dependiendo igual del contexto clínico, hacer el estudio tomográfico a los 3 meses o a su vez realizar un PET para determinar la captación del nódulo pulmonar o a su vez realizar la biopsia del tejido. Y en el caso de alto riesgo, es las mismas lineamientos. También se muestra en el caso de que haya más de un nódulo pulmonar, pero la charla es para los fines del nódulo solitario. Entonces, también existe los lineamientos para el caso de los nódulos subsólidos y tenemos para los que es el predominantemente en vidrio deslustrado y el que es en componente mixto. Entonces, igualmente acá la distinción en los rangos en cuanto al tamaño es más bien menos de 6 milímetros y más de 6 milímetros. Entonces, en el caso de los menos de 6 milímetros, independientemente de si es vidrio deslustrado o componente mixto, no es necesario realizar seguimiento. Y en el caso de más de 6 milímetros, lo que sugiere en el caso del vidrio deslustrado es hacer un estudio tomográfico a los 6 o 12 meses
y confirmar si es que hay la persistencia del nódulo, continuar con los estudios tomográficos cada 2 años hasta un tiempo de 5 años, mientras que en el caso del componente mixto, tanto sólido como vidrio ilustrado, la guía sugiere realizarlo el estudio tomográfico 3 a 6 meses y una vez que si se confirma la persistencia, se determina si es que el componente sólido del nódulo es menor de 6 milímetros, se pasa a los controles anuales, igual hasta un periodo de 5 años. También esto como evaluación de la guía que sería nuestro papel. También les puedo mencionar que en la revisión bibliográfica encontré algoritmos de manejo con los diferentes directrices una vez que se identifican los nódulos pulmonares, y este algoritmo es del UpToDate. Si bien no se ve acá, les separo, y la idea es que una vez que se identifique el nódulo pulmonar solitario, sea que no se haya identificado por la modalidad de la tomografía, que es el gold estándar, es lo ideal hacerlo en ese momento un estudio tomográfico y determinar si tiene características de benignidad, sobre todo si tiene clasificación nasogransa o corresponde a un amartoma, hacer no necesariamente seguimiento y catalogarla como benigna, o a su vez, si es que no corresponde a estas características de benignidad y más bien nos da una sospecha de malignidad, lo ideal es tratar de conseguir estudios previos para determinar si es que ese nódulo pulmonar se modificó en el tiempo o tuvo crecimiento con los parámetros que les había mencionado. Entonces, en el caso de que no se consiga los estudios previos, se tiene que ese rato con la tomografía con la que se cuente, evaluar el tamaño del nodo, mientras que si no ha cambiado pasa igual a criterio de benignidad y no se hace seguimiento, mientras que si vemos con el estudio previo que se ha modificado, pasa directamente a resección o a su vez a la biopsia. Entonces, en el caso en el que no se tienen los estudios previos, se evalúa el tamaño y en las 3 categorías que ya hemos evaluado, en aquellos que son menos de 6 milímetros, lo que se tiene que hacer es determinar igual el riesgo, si es que está dentro del riesgo bajo o de riesgo intermedio alto, para según eso determinar si es que pasa directamente como una lesión benigna porque no necesita seguimiento, o a su vez realizar, como la guía lo recomienda, el estudio tomográfico a los 12 meses y determinar cómo fue su comportamiento. Igualmente para el nódulo que está entre el rango de 6 a 8 milímetros, hay que determinar cómo fue el comportamiento en cuanto al volumen, así como también al nivel de la predicción del riesgo, y para el nódulo que está en categoría más de 8 milímetros. Esto para el nódulo pulmonar sólido, mientras que para el subsólido igual también existe este otro algoritmo de seguimiento, y el que básicamente es medio parecido. La idea también, una vez que se identifique el nódulo pulmonar subsólido, es determinar con estudios previos su modificación en el tiempo, y en el caso de que haya patrones de malignidad, va directamente a resección o biopsia. Si es que se ha modificado para benignidad, no se hace seguimiento, y en el caso en el que es con duda, lo que se hace igualmente es evaluar no solamente el tamaño, sino también el componente del nódulo. Recordamos que para el vidrio esmerilado no es necesario hacer seguimiento, mientras que para el componente mixto hay que evaluar si es que con el tiempo el componente sólido aumentó, porque las tomografías de control, en vez de hacerlo de 6 a 12 meses, se acortaría para hacerlo entre 3 a 6 meses hasta que haya o no modificación. Igualmente acá, en el caso de que el nódulo sea mayor a 6 milímetros. Y eso sería todo. Muchas gracias.